Muchas gracias, Rebeca, por esta presentación tan interesante. Ingresamos a nuestras discusiones, poniendo todo en contexto. Esta siguiente sección estaremos enfocándonos en alguno de estos temas. La siguiente sección se llama Comprendiendo el desarrollo, el reclutamiento, las cuotas, las remesas y el impacto en la economía global. Una posición de inicio quizá es que los trabajadores son alrededor de $1 trillón en el ingreso solo el año pasado. Y esto genera diferentes beneficios sociales. Estamos probando un nuevo sistema en línea que permite que 1 billón de trabajadores estos queremos bienvenir. Podemos tener un número de iniciativas en la universidad, incluyendo más recientemente un proyecto más reciente. Hola, ¿nos puedes escuchar? ¿Tenemos a otro orador que esté uniéndose a nosotros? No, todavía no. Estamos esperando a nuestro tercer orador. Muy bien, continuaré. Es sencillo cuando trabajamos con compañías a través de caminos para la esclavitud moderna. Y muchas compañías queremos prevenir esta esclavitud moderna y las prácticas irregulares de reclutamiento que son presentadas en esta forma y que de nuevo nos llevan de regreso a la esclavitud. Pero esta concentración tal vez tiene muchas motivaciones para que los trabajadores busquen su empleo. La inequidad y todos los desequilibrios no los alientan a trabajar correctamente. Queremos atender estos temas el día de hoy y tendremos un poquito más de tiempo para observar la posición que tenemos de inicio y el impacto en el por qué ellos tienen esta necesidad de emigrar. Y también queremos complementar lo que Rebeca acaba de mencionar, mencionando los beneficios que pueden tener los trabajadores de forma individual, sus familias y los países a través de ellos. Y de igual forma, es igual de importante que podamos no reducir esto solamente a la economía, porque hay mucho más en la migración con respecto a lo que los trabajadores pueden hacer, que beneficia tanto a los países de origen como a los países de destino, en su riqueza y su diversidad y la cultura, que también contribuyen a sus sociedades y las experiencias que pueden brindar. Muy bien. Ahora viene Michael Semes, se une con nosotros. Hola, Michael. ¿Nos puedes escuchar? Perfecto, gracias. Para comenzar, Heaven, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ella habla con nosotros desde Italia eh, y se une a nosotros aquí en Nueva York. ¿Nos podrías decir qué es lo que tú consideras que son los beneficios económicos y no económicos de la migración y lo que debe o no debe hacerse para favorecer la migración en el desarrollo? Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy una migrante como muchos otros. Me emociona mucho de tener la oportunidad de venir a hablar con ustedes con respecto a la relación que tiene la migración y el desarrollo. Voy a hablar específicamente sobre las evidencias de este proyecto llamado MyDay. MyDex es el desarrollo de la migración y está financiado por el gobierno del Reino Unido y analiza la relación entre el desarrollo de la migración y la calidad de los beneficios generales y las metas del desarrollo que tenemos en el mundo.
Es uno de los proyectos más grandes de investigación y que ayuda a ambos países. Nos permite unificar a los diferentes sectores y de manera más importante, lo cual mencionaste en tus comentarios iniciales, es que también ayudamos obviamente a los países de origen, pero a los países que reciben a estos migrantes y en estos corredores que son utilizados. En el proyecto tenemos más de intervenciones, 30 intervenciones de impacto. Hemos trabajado con 5 agencias de derechos humanos y mi organización de investigación en el desarrollo, y tenemos muchos recursos que podemos incorporar en esta investigación, lo cual nos menciona lo que se describe como el potencial de la migración, no solamente para los individuos y para sus hogares y los negocios, pero también para los procesos generales en la sociedad, no solamente para cubrir las necesidades del mercado global, pero también para cubrir todo lo que sucede alrededor de todo esto. El primero quisiera hablar sobre las contribuciones que tienen los migrantes ante el desarrollo. Es muy difícil saber la escala de su impacto, pero tenemos muchas estimaciones. No podemos cubrir, obviamente, todo esto porque incluso los recursos financieros se transfieren de forma informal, pero también tenemos los beneficios de los aspectos que no son tan de carácter económico, y sabemos que las remesas constituyen una parte muy importante del ingreso general de un país. Y obviamente Michael podrá decirnos un poco más sobre esto en esta presentación, pero no me quiero enfocar mucho en esto, pero aún no teniendo exactamente el número de qué tan grandes son estas remesas, sí tenemos una idea de la contribución que tienen estas remesas en los hogares. Alrededor del 50% de las remesas son utilizadas para los hogares, pero el 70% de esto se ocupa para beneficiar la pobreza en general. El 60% de los ingresos generales en un hogar viene de estas remesas. Y aún si la situación doméstica cambia, estas remesas suelen soportar los hogares. En Haití y en Egipto nos han mostrado claramente que hay una diferencia significativa en la calidad de vida. Y estos flujos pueden alcanzar a las personas aun cuando las cosas no están funcionando correctamente. Por ejemplo, en la pandemia, cuando todos esperaban que el sistema funcionara de manera diferente, eh, todo esto se pudo medir de una forma un poquito más formal. Las remitencias, la, 1 trillón aproximadamente de estos dólares en los últimos 5 años han ido a remesas. Y sabemos también de nuestra investigación que han tenido un impacto significativo en la inversión de capital y la agricultura. Y esto significa que las personas pueden tener un techo sobre sus cabezas, pueden comprar equipo, aumentar su producción, y son beneficios muy tangibles. También muestra que la calidad de la salud ha sido beneficiada, y también la educación tiene grandes beneficios. Por ejemplo, se ha mostrado que los niños se mantienen mucho más tiempo en las escuelas que los niños que no tienen una familia de migrantes. También los beneficios culturales son extremadamente importantes. Las experiencias, el compartir el lenguaje, la cultura, la forma de alimentarse, enriquece la vida de todos diariamente, pero no es nada más una historia positiva. Hay que enfatizar también lo que sucede. Hay muchos problemas que también estos beneficios de la migración y de las remesas también pueden tener un alto costo para las familias. Y la primera razón para esto es la falta
de reglas seguras para los migrantes. Hay un desequilibrio aquí porque hay necesidades en muchos lugares para que los trabajadores migrantes generalmente puedan utilizar estos beneficios, pero también no hay acuerdos laborales que los beneficien. Y no hay particularmente los costos de este viaje para ellos, les produce también un efecto psicológico que afecta a sus familias. Y esto es un alto costo que debemos considerar. En segundo lugar, hay cuotas que son complicadas para ellos. Sé que vamos a estar abordando esto en las siguientes cápsulas, pero sabemos que todo esto y la Malasia y otro tipo de problemas les dificulta el poder pagar de regreso todo lo que tuvieron que adquirir para poder conseguir sus empleos. En tercer lugar, sabemos que las condiciones del empleo migrante usualmente es muy malo y esto se debe a que son muy vulnerables, no necesariamente porque están en un país de forma irregular, pero porque no tienen el mismo lenguaje, no tienen acceso a los beneficios del país, porque los salarios son injustos y podemos ver cómo los migrantes pueden querer perseguir sus sueños, pero sin perder su visa. Esto es una complicación. Y los salarios y las cuotas que son impuestas eh, tienen un problema significativo. Y también el impacto que hay en los niños, en los hogares con migrantes. Ellos saben que la migración los está soportando, pero reciben los impactos los niños cuando los padres no están presentes debido a esta situación. ¿Qué debe suceder para poder maximizar la contribución de la migración a los países? Primero, tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y tenemos que mejorar sus salarios para que ellos puedan obtener todo el potencial para sus familias. Necesitan tener los salarios que les permitan hacer esto. En segundo lugar, ningún trabajador debería tener que pagar por obtener su trabajo. Estos costos deberían de ser cubiertos por el empleador y no por el trabajador. Esto tiene muchas consecuencias para los trabajadores. Y en tercer lugar, los trabajadores deberían de poder mantener los beneficios para sus hijos, para poder fomentar la unidad familiar y que tengan el derecho de tener unión familiar. Las compañías y los negocios se benefician de estos trabajadores y no pagan por el costo social del producto de este trabajo. Sabemos que la unión familiar tiene un impacto muy importante en la productividad de los trabajadores y el sector privado tiene que considerar esto. ¿Cómo pueden beneficiar el ambiente de trabajo para todos los trabajadores, incluyendo aquellos que tienen a sus familias lejos y permitirles el tener el visado o las condiciones de visado necesarias para fomentar estas relaciones familiares? Los niños también deberían de tener la posibilidad de estar con sus familias. No podemos detener la migración. Eh, Hay muchos beneficios para las familias y para los negocios, pero hay que equilibrar este proceso. Necesitamos mejorar significativamente las condiciones del trabajo y creo que tenemos la función privilegiada de poder hacer esto y no tratar a los trabajadores como simplemente fuerza laboral y nada más. Debemos de constituir lo que asegure que ellos puedan tener las condiciones necesarias para preservar sus derechos y ayudarles también a obtener los beneficios relacionados a el trabajo fuera de su país. Gracias, muchas gracias. Creo que cubrimos esto de forma muy amplia y podemos conectar estos puntos a nuestra agenda. Y debemos contemplar el hecho de que definitivamente no es únicamente un tema económico, sino debemos considerar también qué tanto estos trabajadores pueden estar 3 años lejos de sus familias y pagar por sus estudios. Y sabemos y tenemos que considerar el impacto de este sacrificio que afecta mucho a los trabajadores migrantes.
y es un papel muy importante que los negocios juegan en este espacio. Me gustaría dar la bienvenida a otro panelista, Michael Sanders. Trabaja para USAID. Michael, ¿me podrías decir de dónde nos estás hablando hoy, por favor? Estoy en Washington. Ok, lo siento, pensé que estabas en Centroamérica. Muy bien. Michael, el gobierno de Estados Unidos ha diseñado muchas cosas para agregar un valor a estas experiencias. ¿Nos podrías describir el programa en el que has estado trabajando y por qué crees que obtienen beneficios para los trabajadores migrantes y para sus países de origen y para crear la estructura que beneficie la inmigración para el trabajo y no solamente poner esto en un panorama frío? Por supuesto, como muchos de ustedes ya están conscientes, USAID está desarrollando, eh, estamos proviendo sistemas humanitarios y de desarrollo para los migrantes. Normalmente no estamos tan ligados a los temas de migración, pero tenemos muchas cosas que tenemos que trabajar. Hemos trabajado en ello por los últimos 4 años y durante la administración de Biden hemos trabajado en los temas de migración de temporada de los países del Norte y Centroamérica como Guatemala y El Salvador, y hemos estado trabajando con estos gobiernos en temas laborales con Guatemala, en asuntos externos, para posicionar a estas entidades estatales como reclutadores que puedan revisar su situación y puedan reclutar a los ciudadanos para ofrecerles mayores oportunidades. Tenemos que tener un enfoque de entendimiento desde la perspectiva de Estados Unidos que la migración irregular ha sido muy difícil, sobre todo viniendo del hemisferio oeste, de México y estos países. Tenemos que crear los medios para beneficiar esta migración y que no sea una migración irregular, porque los miembros de estas comunidades se enfrentan a muchos peligros pasando a través de México, pasan por las fronteras de forma irregular. Sí, envían sus remesas, pero en realidad ni siquiera llegan de regreso a sus comunidades para compartir su capital humano. Y como alternativa queremos nosotros fomentar el que estos trabajadores puedan contribuir también a sus países y a los negocios en Estados Unidos, en Canadá. Y también estamos en comunicaciones con Australia para que puedan ir a esos países de forma temporal y que puedan tener de vuelta todas sus habilidades y todas estas funciones aprendidas para poder tener un círculo completo desde el momento del reclutamiento, todo lo que debe suceder por parte del empleador, los entrenamientos, administrar estos entrenamientos mientras son reclutados para que todas las personas estén interesadas y bien capacitadas para los trabajos. Comprendemos que muchas personas van a ser reclutadas por medio de medios particulares, pero aún si no van a través de los ministros que nosotros soportamos, deben tener la posibilidad de quitar estas ideas de que estos trabajadores tienen que pagar por sus visas y por sus transportes y que tal vez tengan que pagar a un coyote para atravesar a México. Si la persona está elegida para realizar un trabajo, entonces debemos de también entrenarlos sobre sus derechos mientras trabajan en el extranjero. En Estados Unidos nos basamos en las leyes laborales y también hemos trabajado con diferentes sociedades civiles en diferentes países, así como muchas organizaciones dentro de los Estados Unidos para que ellos tengan un entrenamiento sobre sus derechos y un conocimiento
del soporte social para que puedan comprender lo que nunca han estado en Estados Unidos, muchos de ellos, inglés es su segundo idioma, no saben qué esperar. Y tenemos que enseñarles qué es lo que pueden esperar cuando llegan a Estados Unidos, a Canadá, a España. Puede ser a través del Departamento de Trabajo, puede ser a través de su propio Ministerio de Trabajo, sus agencias de reclutamiento, pero también tenemos que tener una base con ellos para poder eh, proporcionarles a través de todas las organizaciones de abogacía los medios necesarios para que puedan conocer sus derechos y puedan eh, tener una mayor fortaleza en el entrenamiento y el conocimiento de sus visados y en el entendimiento de cómo las tecnologías pueden apoyar su proceso de reclutamiento y su trabajo. Damos nosotros asistencia técnica a estos ministros para el reclutamiento y también ofrecemos muchos servicios. Estoy yo en Washington, D.C. y parte importante de lo que hacemos es trabajar con las agencias de migración para que tengan un rol muy importante. USAID no tiene la facultad para hacer muchos de estos trabajos, como por ejemplo sucede con el Departamento de Aduanas y con el control migratorio. Necesitamos brindarles un acceso equitativo y reducir las diferencias y las desigualdades. Las visas agriculturales tienen que verse desde un punto humanitario. También queremos que los beneficios, queremos cuidar que los beneficios para ellos sean equitativos. Estamos en el proceso de tener un panorama completo conforme estos trabajadores regresen a sus respectivos países, contemplar si están aptos para poder regresar nuevamente a trabajar o si queremos ser capaces de entrenarlos para que ellos después puedan no solamente brindar un ingreso a sus hogares, sino también tener la facultad para comenzar sus propios trabajos, poner un negocio, poder tener las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollarse. Esto sería también una inversión que puede durar por generaciones en los diferentes países y que puede ayudar a las comunidades tan pobres de las cuales provienen estos trabajadores. Estos trabajadores que regresan a sus hogares y que pueden poner su propio negocio, pueden tener una afluencia financiera importante. Y otro trabajo que realiza USAID es que el 99% que el trabajo que hacemos de forma global es el desarrollo de los trabajadores en base a los trabajadores que están en sus propios países. Una vez que regresan, nosotros podemos enlazarlos con los programas de USAID para que ellos puedan tener un mejor futuro. Gracias. La migración inicial puede aumentar en sus hogares este beneficio o impacta el desarrollo de la migración, porque el progreso en realidad no está sucediendo. Vamos a hablar un poco más con William respecto a esto en un minuto, pero William, antes que nada, claro, puedes sentarte ahí. Perdón, es que tengo ahí mi bolso. William les mostrará alrededor de la habitación. ¿Puedes explicarnos un poco qué es lo que estas organizaciones migrantes que siempre están alrededor de esta agenda, pero no comprendemos muy bien quién eres y qué es lo que haces? ¿Nos puedes, por favor, explicar un poquito qué es tu organización? Creo que muchos no entienden lo que yo hago. Sí, somos Original Landwork, nos basamos en Filipinas y nosotros somos una red de inicio de negocios. Ayudamos a la región del Golfo, Israel, Jordania
y observamos lo que es la migración migrante en todo el sector. Mucho de esto se basa, nuestra red se basa en 250 organizaciones, pero en diferentes aspectos, desde servicios directos a la búsqueda de políticas y el aprendizaje dentro de todo lo que hacemos las diferentes organizaciones en esta red. Y ustedes ayudan a los migrantes dentro del país y afuera. Sí, estamos constantemente trabajando con los migrantes dentro del país y fuera del país, particularmente cuando se encuentran en temas de explotación laboral. Y ustedes entonces, por ejemplo, lo que Michael decía, ¿qué es lo que tú crees que son los retos principales que enfrentan los trabajadores migrantes y sus familias? ¿Qué es lo que tú crees? Yo he estado reflejando en esto por un largo tiempo, particularmente eh, a causa del COVID y lo que Heaven decía hace un momento. Durante el COVID tuvimos una campaña, estuvimos manteniendo una campaña en, en este tema. Y es la primera vez en que pudimos alcanzarlos con un concepto de ayuda. Nunca habíamos utilizado este término, porque cuando se relaciona a los trabajadores migrantes, se veía desde una perspectiva de servicio. Los miembros veían a los trabajadores y los mandaban al trabajo como forma de un sistema. Pero durante el COVID, el número de casos que recibimos solamente nos hacían ver algo que era obvio para, incluso antes del COVID, y que es la mayor queja que recibimos. La mayor queja que recibimos en cualquier año, en cualquier país de origen. Este tema nos hizo prestar atención porque nos damos cuenta, y aquí es cuando puedo relacionarme con lo que hablamos esta mañana. Hablamos de las diferencias y hablamos de un intercambio transformacional, pero tenemos que ver este tema no desde el decir, bueno, entiendo todo el tema global de la migración y el sistema. Mucho de esto viene desde la necesidad de la movilidad y debido a que el mercado en realidad necesita este tipo de trabajo. Y debemos verlo desde el otro lado, desde el lado de los migrantes y las comunidades y verlo a través de sus ojos. ¿Qué es lo que está pasando en sus países de origen? ¿Qué está pasando en la vida de los migrantes? Y cuando ves palabras como transformación, te das cuenta que la transformación es un proceso muy, muy largo en las vidas de los migrantes y que aún si ellos lo creen, se puede ir en un segundo. Los migrantes, hemos visto muchos migrantes que quieren poner un techo en sus cabezas y ayudar a sus hijos. Y en realidad solo depende una cosa mala y todo se destruye. Y ahora, por el tifón, por ejemplo, sucede que la familia de un migrante perdieron todo lo que habían ganado en todo el tiempo del trabajo. Esto es un tema importante. Cuando hablamos de diferencias en el poder, ves a los migrantes y a los trabajadores en sus países de origen, los llaman héroes o héroes del día moderno, pero cuando los ves a los migrantes, la forma en la que ellos abandonan sus países de origen, aún para ser capaces de ir y regresar y para que sus propias situaciones cambien, ellos ya no tienen esos derechos. En las Filipinas, la migración no tiene realmente leyes para los trabajadores. No tienen ese tipo de derechos cuando llegan a los países de destino. No pueden participar en los procesos de cambio. Esto es algo que les previene formar parte de uniones, pero es muy posible que podamos hacer esto. Entonces, cuando queremos hablar de las diferencias de poder, debemos ver
qué significa el no tener este poder para los migrantes o experimentar estar en soledad. Es algo que no hemos explorado y que no observamos. Y tenemos que considerar todo lo que ha sucedido ahora con la pandemia y demás. Hay una necesidad de ver las cosas a través de los ojos de los migrantes y no solamente desde el pensar, bueno, es que necesitamos agricultores. Ok, son problemas grandes en las regiones, pero el trabajo de temporada, por ejemplo, es algo que no habíamos tenido nosotros antes del COVID. Nosotros realmente no consideramos los trabajos de temporada. La historia de la migración ha sido en realidad programas de contrato temporales, pero en realidad no por estacionales. Este nuevo fenómeno de trabajo estacional genera muchos daños porque las comunidades saben la, la, el potencial de trabajadores que se requieren y claro, va a haber mucho dinero y mucho trabajo, pero los trabajadores comienzan a ingresar a estos programas, por ejemplo, en Sudcorea. Hemos estado hablando del nivel global y del trabajo global y de mecanismos globales, pero ahora en el sur de Corea y en Filipinas y Nepal hemos dejado expuesto cómo los gobiernos locales están hablando con los gobiernos de otros países locales sin el conocimiento global en realidad. Entonces, tenemos que atender estos temas y nos preocupan porque se dan cuenta que en realidad estuvieron involucrados en una situación irregular. Esto es una cuestión nueva que ha surgido. Hemos observado cuando vemos todas estas cosas que suceden, estas pequeñas granjas que ponen en todos lados, en Tailandia, en Estambul, muchos trabajadores llegan a estos lugares de diferentes países y también participan en todo el tráfico. Estos trabajadores que encontramos en las Filipinas, 1,000 de ellos provenían de la región asiática. No hay realmente una cuestión legal sobre los trabajadores que llegan a las Filipinas. No tienen sus visas de forma correcta. Asia ha estado tomando ventaja de esto para poder enviar a sus trabajadores a todos lados y de pronto te encuentras a 1,000 trabajadores asiáticos en un lugar en el que no deberían de estar y que están siendo explotados. Esta situación fue muy incómoda y fue algo que tuvimos que atender y que tuvimos que dar a conocer para conocer también sus países de origen y entender que esto formaba parte de tráfico humano. Y se encontraron alrededor de 75 nacionalidades en un lugar. Había 5,000 trabajadores y no se sabía cuántos más había en otras regiones. Entonces creo que la necesidad es ver la presión que se está generando, porque lo vemos desde arriba, conforme a los mercados y a la necesidad y a la estabilidad, pero el impacto de la vida en estos trabajadores en realidad es lo que nos debe llevar a observar de qué forma puede suceder el desarrollo. Cuando hablamos de la migración y hablamos de las colaboraciones, deben ser consideradas desde el punto de vista de los migrantes. Creo que este es un punto muy importante. Michael en sus observaciones mencionó sobre los beneficios de tratar de maximizar los beneficios para los migrantes, pero tú y yo hemos hablado acerca de la habilidad de la fuerza laboral que puede obtener en los mercados locales y que ellos pueden trabajar por salarios inferiores, pero que aún son mayores que sus trabajos del lugar de origen. Sí, hemos visto que los trabajadores en Corea
y en Asia, en el sur de Corea. Vemos ahora en el corredor de Europa, porque pensamos que en el programa de temporada, con este intercambio, con este programa de intercambio, debido a que los trabajadores asumen que van a ganar mucho más en el país de destino, ellos tienen un gran problema en el momento de los trabajadores que quieren regresar a Corea. Han pasado por problemas de lenguaje, las cuotas son muy limitadas, pero los tienen esperando. Y por el hecho de que están esperando, necesariamente no tienen trabajo en sus lugares de origen. Muchos de ellos van a estos programas, pero regresan porque no existe una transferencia de tecnología en sus países. Y cuando regresan, trabajaron en una granja en Europa y regresan y ahora en realidad no tienen forma de iniciar un nuevo ciclo. No están trayendo tecnología o conocimiento que ahora puedan utilizar para comenzar su propio negocio en casa. La importancia es poder desarrollar estos mecanismos para que ellos puedan desarrollarse, pero en realidad no está sucediendo así. Yo estuve en Nepal recientemente y hablé con mis investigadores y con muchas organizaciones en este lugar y nos decían sobre los trabajadores migrantes que realmente no obtienen la capacitación y las habilidades necesarias. Esto fue un patrón significativo para los trabajadores migrantes jóvenes que cuando llegan a sus países de destino, no tienen realmente las habilidades que les permitirían obtener mejores trabajos en el extranjero, pero hay algo que podríamos hacer para preparar mejor a las personas para trabajar en el extranjero. ¿O siempre vamos a estar enfrentándonos a estas formas de reclutamiento en la que simplemente obtienen un trabajo sin tener en cuenta sus habilidades cuando ellos son contratados en el extranjero? Esta es una pregunta muy complicada y requiere una respuesta complicada. Y es complicada en tres formas. En primer lugar, creo que es importante el recordar que estamos hablando acerca de la seducción de la migración en el extranjero, pero también la tenemos que comparar con la posibilidad de la realidad de las personas. Las personas tienen una narrativa popular alrededor de la migración y las personas normalmente son de zonas rurales y van a ciudades en las que creen que pueden tener una mejor vida. Entonces se trata cómo podemos darles oportunidades realmente para maximizar desde su capacidad humana. Esencialmente creo que es lo que debemos observar. Es importante observar la perspectiva de los migrantes cuando hablan acerca de esto en una forma abstracta. Les damos la opción de darles realmente muy pocas oportunidades que puedan tomar ventaja. Y también esto se relaciona con el hecho de que tenemos que ser cuidadosos con las narrativas, porque la mayoría de la migración en el mundo no tiene realmente alrededor de la mayoría es del sur al norte y tienes poblaciones mucho más grandes para empezar. Entonces se trata de las diferencias en posibilidades económicas, pero también cuando consideramos las diferencias entre los países en el extranjero, las personas van hacia países donde ellos esperan tener sus oportunidades y donde creen que van a estar mejor con acuerdos laborales. Pero las narrativas intentan simplemente poner todo en un mismo panorama, como si todos los países fueran lo mismo y todos los migrantes fueran lo mismo. Y debemos mencionar las diferencias generacionales y las agendas de los países y no simplemente poner en un mismo panorama todas las experiencias de los migrantes, porque ¿cómo les proporcionamos las oportunidades a estas personas en sus países de origen? Esto va a ser muy diferente, por ejemplo, para hombres y mujeres. La migración puede reducir la calidad, incluso
puede disminuir las diferencias de género, pero en ocasiones también las aumenta. Y como Rebeca mencionaba, tenemos que también abordar estos temas no desde una perspectiva general, sino también tenemos que ser positivos en, en, en la migración, pero tenemos que ver todos los daños, además de los temas positivos. Tenemos que conectar las diferentes facetas de la vida de los migrantes, lo cual es mi tercer punto, porque una de las cosas sobre la búsqueda de la migración y las políticas es desconectar la migración del proceso del trayecto entre las fronteras. Tenemos que poner todo esto en contexto, y el contexto de la migración, el contexto de la migración circulante, el contexto general y el contexto también de las inequidades, porque hay muchas inequidades de las oportunidades a las que las personas tienen acceso. Lamento complicar el escenario, pero la realidad es que hay muchas dimensiones complicadas en este tema y realmente ayudaría a todos los lados de este panorama que pudiéramos obtener una visión de todos los panelistas para obtener estas respuestas. Gracias, realmente no anticipamos que esto sería algo sencillo o una discusión simple. Es un tema muy complejo que tiene muchas facetas. Michael, sé que tienes que dejarnos temprano el día de hoy, pero quisiera saber si pudieras responder a eso. Hay quizá hablar sobre las cosas positivas que tú has visto en el trabajo que has estado haciendo con USAID en las comunidades que estás trabajando. ¿Hay una forma positiva de esto? ¿Qué es lo que tú ves? Sí, como mencioné, es muy importante el poder comprender el contexto migratorio en Centroamérica. Estos son países que tienen problemas de inseguridad, altos niveles de corrupción, eh, tienen muchos impactos de cambio climático, huracanes, sequías. Hay muchas razones por las cuales estas personas desean dejar sus países y migrar de forma irregular. No tienen la oportunidad algunos la tienen, pero de dejar su país e ir a los Estados Unidos por una visa real y después unirse con sus familias, pero en realidad ha sido evidenciado mes tras mes en la última generación que estas personas van a viajar al norte sin importar qué suceda. Y lo que estamos tratando de hacer es, en lugar de los cientos de miles de ciudadanos que viajan al norte de forma irregular, queremos abrir estos pequeños canales, estas pequeñas oportunidades de trabajo para que ellos puedan migrar de forma regular y con sus visados para que puedan regresar año tras año y de nuevo llevar a sus países de origen los beneficios. Yo he vivido en El Salvador y era obvio la pobreza de la comunidad y las únicas casas que tenían techo y pisos de concreto eran aquellos que tenían un familiar en los Estados Unidos y el 100% de estas personas eran indocumentadas. Mandaban sus remesas y algunos de ellos habían estado por ahí por décadas. Sus hijos, sus nietos, todos comprendían que no iban a regresar. Sus esposas se habían ido o sus esposos se habían ido y sabían que habían comenzado nuevas vidas en Nueva Jersey, Texas o donde estuvieran. Y esto es algo que también debe tomarse en cuenta, que ellos puedan regresar año tras año y que con la existencia de USAID y sus propios gobiernos tratamos que tratar a las áreas que realmente necesitan esto, generar los corredores en Guatemala que fueron golpeados por los impactos del cambio climático, estas comunidades que no tienen oportunidades de crecimiento, no las han tenido nunca, y dirigir estos cambios para su beneficio, el beneficio de estas propias comunidades es una forma en la que
esta inversión pequeña de USAID, estas relaciones, una vez que se establecieron entre los empleadores en el extranjero y no solamente los individuos, las comunidades de las que provienen, que puedan crecer año tras año y establecer una forma de crecimiento. Porque sí, está bien irse al extranjero, pero hacerlo de forma regular para poder regresar a sus casas con sus respectivos conocimientos y habilidades adquiridas y su ingreso. Entonces, estamos buscando la forma de canalizar estos esfuerzos para que puedan migrar de una forma regular y que puedan contar con todos los factores positivos. Lo lamento, hubo un poco de estática aquí. Pero estos factores positivos es algo que yo sé ni ningún gobierno va a poder sortear por sí solos. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos. Muchas gracias, Michael. Creo que algo de lo que hablábamos anteriormente era sobre las franquicias y los trabajadores que trabajan en el extranjero. Las economías globales eh, se fundan en los salarios de los microtrabajadores en otros países. Estos microtrabajadores tienen, brindan cantidades significativas a las economías de sus países y en realidad ellos no tienen un beneficio en sus países de origen. Y es una franquicia porque no son capaces de trabajar realmente en el extranjero de formas regulares. ¿Cómo podemos atender este tema? Nosotros hemos estado abogando por los derechos de los migrantes en el extranjero para que puedan regresar a sus lugares de origen. Acabamos de escuchar también de estos factores que los migrantes se van debido a la pobreza, pero ¿cómo participan en el intercambio? Se vuelve muy complicado. Por ejemplo, por eso me gusta lo que dice Evans, porque poniéndolo todo en contexto, debemos observar el ritmo de esta dinámica que puede participar en este intercambio. En Nepal, por ejemplo, la política es terrible. En Nepal, aunque constitucionalmente se dice que este sistema ya no está en existencia, muchos de los trabajadores migrantes terminan pagando estos costos. ¿Por qué se les da la oportunidad de participar en el cambio político del país? ¿Cómo cambias esto? ¿Cómo cambias esto? En Sri Lanka es un país que estuvo en guerra por muchos años y las singularidades que esto provocó, los daños en todas las comunidades, todos querían trabajar fuera, pero ¿por qué no cambias la dinámica política para dar mayor oportunidad? En India, un país como India, en el que hubo un estudio que decía que la tecnología hacía que fuera más fácil darle a los trabajadores el derecho a votar si estaban en el extranjero, pero ¿por qué cambiar la política, la estructura de la política, cuando en realidad eh, ¿por qué si habían abandonado el país? ¿Por qué les daban el poder para cambiar las políticas internas del país de origen? Esto es algo que también se tiene que abordar. En muchos países de origen toman las asociaciones que permiten los países más ricos. Sin tanta presión dices sí para tener un intercambio de trabajadores migrantes, pero aún hay unidades de trabajo en los que los trabajadores no pueden formar parte del liderazgo. Entonces, ¿cuál es el punto si no puede ser parte del liderazgo de este trabajo? Es únicamente un tipo de intercambio en el que todos tienen que pagar y ves que no tienen realmente el poder de hacer los cambios ni de pelear por sus derechos. ¿Cómo visualizamos y cómo vemos lo que significa el empoderamiento para estos microtrabajadores?
Y claro, reconozco lo que dice Evan. Esto es un tema general, generalizado. Hay tantas industrias involucradas en esto, pero también está la dimensión de la agenda. Cuando comienzas a desenvolver todo esto, ves tantas cosas, ¿cómo podría verse la transformación realmente en este proceso? Entonces, claramente, no desde un punto económico, pero hablando sobre la inequidad y la inestabilidad de todo esto. Esto es lo que previene que realmente suceda un cambio verdadero. Ahora voy a ir al moderador de preguntas y le pido a Bonnie si nos puede decir si tenemos algunas preguntas que responder. Sí, por supuesto. Hola a todos. Necesitamos hacer esto. Tengo que ser la estación central de las preguntas porque estamos observando las preguntas en tiempo real en diferentes fuentes. Ustedes en línea, los que están presentes y todos los participantes en línea. Así que por favor, ayúdenos con estas preguntas y mandarnos las preguntas. Tenemos que detenernos un momento. Ustedes podrán, vamos a ir de 3 en 3 preguntas. La primera es sobre la migración laboral. Es el punto que abordamos sobre no ver solamente los números, sino el costo social. Y esto es una respuesta al punto de vista de Neil sobre cómo abandonas a los niños por 3 años. Y también tenemos una pregunta, ¿qué significa el futuro del reclutamiento de AI? Esto fue un tema en las noticias. Y la tercera pregunta es preguntar sobre cómo podemos diseñar acuerdos laborales mejores para que podamos beneficiar el empleo estacional. ¿Cómo podemos desarrollar estos compromisos para fomentar las habilidades de los microtrabajadores en sus países de origen? Muchas gracias. Ok, Heaven, quizá tú quisieras responder los 2 primeros temas. Ok, sí. El costo psicológico de la migración también hay beneficios, no todo es malo, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos una línea muy delgada porque el migrante también es víctima y también es héroe. Y a veces es lo mismo al mismo tiempo las 2 cosas. Entonces, ¿cuáles son estos costos? Estos costos se aumentan cuando primero tienen que moverse de forma irregular y mantenerse en una forma irregular en el lugar de origen al que llegan. Pero también las narrativas alrededor de todo esto, que diseña las expectativas de estos migrantes desde los países a los que se trasladan, pero también desde los países de los que vienen, hay estigmas para los niños migrantes de que viven en un sentido de abandono. Hay estrategias que deben llevarse para que los padres para que los niños no sientan que los padres están abandonando a sus hijos. Hay cosas que debemos de atender para reducir estos costos sociales y culturales porque tenemos que encontrar formas de apoyar estas respuestas para los migrantes y sus familias. Con respecto a la migración circulante o de temporada, uno de los problemas que tenemos son los desequilibrios entre las necesidades de los mercados globales y los mercados laborales y la habilidad de las personas de poder moverse y cumplir estos trabajos de la forma correcta. Las personas están siendo atrapadas porque son propensos a trabajar en trabajos circulantes, desean moverse, regresar a sus casas, pero el hecho de que pudiera suceder esto de forma internacional no está sucediendo porque no tienen la habilidad de poder regresar a sus lugares de origen. Hay que reconocer que el 96.4% de la población del mundo no se mueve, la gran mayoría se queda en sus países, pero las personas que se mueven normalmente no tienen la opción de ir y regresar. Hay que
entender de qué se trata la migración y de los factores de los que depende, y también reconocer que no solamente es el punto del movimiento, sino de las personas que no pueden moverse debido a problemas sociales o financieros. Y las personas que tienen algún tipo de educación y tienen aspiraciones para tener un mejor trabajo, todas estas cosas podrían beneficiar mejor a todo el mundo, pero normalmente estamos en una narrativa negativa de la migración, porque normalmente son los países más pobres, porque muchas otras personas pueden moverse, pero creo que tendremos un problema. Y le dejo a William el responder la pregunta del AI, porque esto ya ha tratado a las diferentes estructuras, pero quisiera que William responda a esta pregunta. William, antes de que nos abandones con tu terminología, quizá podrías considerar la otra parte de esta pregunta, que era sobre cuál sería tu solución para atender algunos de estas migraciones temporales. Comenzamos a ver, es decir, hablamos sobre Nepal y por qué los trabajadores están siendo reclutados con contratos extraños. ¿Cómo la economía podría funcionar alrededor de un trabajador que va de Nepal a trabajar en otro lugar, en una granja, con no las horas de trabajo necesarias y que tiene que pagar cuotas de reclutamiento para poder trabajar en esta granja? ¿Cómo podría resolverse esto? Creo que deberíamos de observar la migración como una experiencia de transformación para todos. Y me voy a alejar un poquito pero realmente quiero ver una transformación, una solución de transformación. En 1990 comenzamos a ver realmente la primera reintegración y queríamos ver la reintegración solamente porque dentro de la región el modelo que teníamos era de migración laboral, no como en otras partes del mundo en la que la migración estaba ligada a un movimiento. En nuestro caso, los migrantes eran condicionados para observar la movilidad de la migración. Entonces, comenzamos con un programa llamado, en 1990, pensábamos de 6 mujeres misionarias que iban a Asia juntas y observaban programas de reintegración para los trabajadores que después podían regresar a casa. El programa se llamaba Los Migrantes Salvando las Inversiones. Era una alternativa porque tenía que alejarse de los modelos que teníamos conceptualizados y observar si había sustentabilidad en el programa, en nivel de la comunidad, y que los migrantes pudieran formar parte de esto. Se observaba la reintegración en 1990, pero el día de hoy, con la migración, no creo que podamos observar la reintegración de la forma en la que podamos verlo como si fuéramos socios. Los países de destino no tienen nada que ver con la reintegración y creo que ese es el problema. Los países de destino, si comenzaran a ver lo que significa la reintegración desde una perspectiva de transformación, tal vez tendríamos la posibilidad de ver la migración desde un punto de vista más humanitario. La otra cosa es que solamente estamos observando las cosas desde un punto de vista de dirección incorrecta, y es el acceso a la justicia. Debemos enfocar en el acceso a la justicia. Lo que me preocupa es que cada vez más se observa como una iniciativa del sector privado, pero trabajando con los migrantes en nuestra experiencia, la primera causa es tener los recursos, ya sea estar con un miembro de la familia de regreso en casa, tener el que puedan tener una queja ante el Ministerio de Trabajo, el poder tener acceso a justicia sería la parte faltante para el empoderamiento de los trabajadores. Una vez que ellos sepan que existe la posibilidad de tener justicia y derechos,
Tal vez podría haber algún cambio en esto, porque hay dos dimensiones que comienzan a observarse. Uno es el acceso a la justicia, que ahora se ve un poquito más hacia el lado de del sector privado. Los gobiernos realmente no están sumados en esto. Necesita haber un poquito más de esto. Y la participación de los países de destino en la reintegración. Eh, También hay ya varios programas en estos trabajos de temporada sobre los derechos y la migración y de los trabajadores, pero no de la familia. Creo que es importante abordar el tema de la reintegración. Y con respecto a ICE, no tengo ningún conocimiento al respecto, pero diré esto. Los, la confianza de los migrantes en el trato persona a persona es impresionante. Todas las compañías quieren poner la tecnología, pero todos nos preguntan, ¿qué piensas de esta aplicación? Pero las aplicaciones es como si fueran la voz de las personas, pero en realidad tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos cuando comenzamos esta investigación de migración hace muchos años, al final del día se trataba de algo fuera de línea. Los migrantes iban a hablar con alguien, no quieren llenar un formato en una aplicación y esto es muy peligroso, no lo sé, tal vez con el tiempo lo hemos visto en esta cadena. Hace 3 años hablábamos sobre las cadenas y realmente eran terribles. Las cadenas de blogs, lo hemos visto. Todas estas situaciones tecnológicas que son propuestas son formas en las que alientan a las personas de salirse de la discusión cuando deberían de estar participando en la discusión. Muchas gracias. Gracias, Heaven. Gracias. Michael ya se fue. Heaven, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, regresa a disfrutar en Italia. Gracias. Gracias por la invitación. Es un gran evento. Gracias, William. Gracias a todos.